Dios les continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo. Bendecimos la vida de nuestros pastores, José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Bendiciones a usted que se conecta y va a ver esta transmisión. Bienvenido en este día, a este tiempo en el cual agradecemos a Dios porque Él ha sido bueno. Dios ha sido fiel y tiene cuidado de nosotros, así que damos gracias a Dios por su fidelidad, que grande, le damos gracias a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros, amén. Así que queremos en este día, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo y vamos a presentar la palabra en las manos del Señor, amén. Dios amado, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Dios, porque eres bueno, porque eres fiel, Señor. No hay nadie como tú, Dios grande y todopoderoso. Padre, en esta hora presentamos este tiempo de la palabra en tus manos. Oramos para que hables a nuestra vida conforme a tu voluntad y a tu propósito. Dios mío, mira a las personas que se van a conectar. Bendícelas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos que tomes, Señor, a cada uno en esta hora. Dios mío, glorifícate en las vidas de una manera especial. Toca los corazones, restaura, Señor, la familia en los hogares. Sana al que está quebrantado de salud. Trae libertad al cautivo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 11 al versículo 18. Vamos a estar allí compartiendo la palabra del Señor. Amén. Lucas capítulo 17, versículo 11 al versículo 18. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y es un pasaje en el cual podemos ver la misericordia y el amor de Dios hacia toda la humanidad. De hecho, a través de las Escrituras es un testimonio del amor que Dios tiene hacia el ser humano, en el cual podemos ver que Dios no hace acepción de personas. Muchas veces el ser humano hace acepción de personas, pero en Dios nosotros podemos ver que todo el que se acerca a Él, Dios le va a recibir. Entonces es un pasaje que nos habla acerca de estos 10 hombres leprosos cuando Jesús va hacia Jerusalén, cuando Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, y Jesús entra a una aldea, y es allí donde están aquellos hombres unidos e identificados en una misma circunstancia, en un mismo problema, en una misma dificultad, pero que aunque ellos tuvieron que vivir por un tiempo, tuvieron que padecer esta enfermedad, tuvieron que sufrir, ellos pudieron avanzar. Y muchas veces, a pesar de la dificultad, del problema, la adversidad y la enfermedad, nosotros avanzamos, pero no quiere decir que todo el tiempo estaremos en la misma condición, en la misma situación. Para aquellos hombres leprosos, su situación no era fácil. La condición que ellos tenían era difícil, y muchos de nosotros ya hemos escuchado hablar acerca de esta enfermedad. Tenemos un conocimiento de lo que esta enfermedad de la lepra causaba en las personas y cómo en estos tiempos en los cuales ellos se encontraban, la manera en la cual ellos controlaban la propagación de esta enfermedad
era a través de tener ciertas precauciones y estas personas eran aisladas, ¿verdad? Entonces, esto con el fin de guardar a las personas, pero que esto también traía unas consecuencias no solamente físicas, sino emocionales a la vida de aquellas personas que padecían esta enfermedad. Entonces, aquí ellos se están enfrentando a una circunstancia difícil en su vida, pero que por encima de eso ellos tenían que levantarse, y podemos ver un grupo que se pudo identificar, que pudo en medio del dolor unirse, ¿verdad? Pero que en medio de todo había una luz de esperanza para ellos. Jesús era conocido, ya Jesús predicaba, hacía milagros, prodigios, señales. La Escritura nos habla acerca de que estos hombres le salieron al encuentro a Jesús. Sin embargo, ellos que conocían su condición se pararon de lejos, pero eso no impediría el clamor y la petición que ellos podían hacer delante de Dios. Cualquiera sea nuestra condición, la situación que podamos estar viviendo, no debe ser impedimento para nosotros clamar a Dios, para nosotros tener una esperanza, aun cuando el ser humano humanamente haya perdido todas las esperanzas, ¿verdad? Aun cuando su estado emocional no sea el mejor, puede tener aún una esperanza en el Dios que todo lo puede, en Jesucristo, ¿verdad? Que es el Salvador y en el cual nosotros podemos alcanzar salvación, perdón, redención, restauración, sanidad. Entonces aquellos hombres no se quedaron a esperar lo que quizás muchos otros esperaron, y era el morir en esa condición, o era esperar si quizás tal vez se podían recuperar por algo. Ellos decidieron tomar una decisión y fue acercarse a Jesús. Muchas veces hay lepras en la vida del ser humano, hay cosas en nuestra vida que solamente cuando vamos delante de Dios Él nos puede limpiar. Él nos puede perdonar, Él nos puede lavar y Él nos puede restaurar. Y aquellos hombres necesitaban un milagro de parte de Jesús. El ser humano hoy necesita primeramente ser limpiado por el Señor. Necesitamos que la lepra del pecado sea quitada de nuestra vida, y eso solamente lo puede hacer el Señor. Muchas veces hay lepra, ¿verdad?, en el área física, en el área de la salud o en cualquier otra área, pero que estas circunstancias, el único que nos puede ayudar es el Señor. Entonces allí vemos a unos hombres que pudieron ver esperanza en Jesús. Cuando Jesús pasa por aquel lugar, ellos salen a recibir a Jesús por encima de su dolor, de su circunstancia, del menosprecio de la condición que estaban viviendo. Ellos pudieron clamar a una voz y en un mismo propósito, y era que Jesús tuviera misericordia de ellos. Y qué bueno cuando nos identificamos, cuando somos unidos, cuando podemos clamar, cuando podemos pedir ayuda, cuando sabemos que el que nos puede ayudar, si clamamos a Dios, al Dios Todopoderoso, Él nos va a responder. Si aquellos hombres decidieron salir al encuentro de Jesús, decidieron clamar y decidieron alzar sus voces, porque ellos tenían una esperanza, tenían fe en que Jesús los podía salvar, de que Jesús los podía sanar, de que Jesús podía darles una nueva oportunidad. Y cuando nosotros nos paramos, cuando nosotros levantamos nuestra voz, cuando nosotros alzamos nuestra voz al Señor, cuando decidimos clamar en fe, creyendo por encima de todo pronóstico, porque el diagnóstico de ellos era lepra, la realidad que ellos estaban viviendo era de una enfermedad incurable, de una enfermedad que iba deteriorando su vida, pero ellos decidieron pararse, ellos decidieron ir al encuentro de Jesús, ellos decidieron estar en el lugar correcto y clamar a la persona correcta. Y yo creo que hoy hemos decidido alzar nuestra voz en oración, hemos decidido clamar al Señor, cualquiera sea la petición que hoy hayamos traído al Señor, a la presencia de nuestro Dios. Debemos creer de que hay respuesta de Él para nuestra vida, de que si tenemos fe, si confiamos en Él, si clamamos, Él nos va a responder. Aquellos hombres tenían
la fe y la confianza de que Jesús los podía sanar. Y es necesario que hoy nosotros tengamos la fe, la esperanza, la confianza en poder creer de que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida, de que Él nos puede sanar, de que Él puede venir a nuestro encuentro. Y ellos estaban diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos sabían quién era Jesús. Jesús como el Maestro, ¿verdad? Como el Señor de su vida le está diciendo: ten misericordia de nosotros. ¿Y en quién otro nosotros vamos a encontrar misericordia, sino solamente en Él? Sabe que aunque muchas veces las personas nos puedan aislar, nos puedan hacer a un lado, aunque muchas veces se puedan olvidar de nosotros, aun cuando en los peores momentos de nuestra vida, estos hombres en el peor momento de su vida les tocó afrontar esta situación como solos, ¿verdad? Se tenían los unos a los otros, los que estaban en la misma condición. Y muchas veces cuando estamos en esta situación de dificultad, de enfermedad, quizás nadie quiere estar a nuestro lado cuando enfrentamos un problema o una adversidad, pero hay un Dios de misericordia que está dispuesto a ayudarnos, cualquiera sea la circunstancia que estemos viviendo. Así que es una palabra que nos habla acerca de la misericordia de Dios hasta el ser humano, ¿verdad? La misericordia que tiene para con todos, porque Jesús pudo mostrar su misericordia, su amor para con la humanidad, para con el pecador, con el leproso, con el ciego, con el cojo, ¿verdad? Con todos, con el paralítico. Jesús, los que estaban poseídos por espíritus malignos también. Jesús pudo tener misericordia de todos ellos, aun cuando era una sociedad que rechazaba muchas veces a las personas enfermas o que los señalaba pensando de que estaban en esa condición porque habían pecado, porque sus padres habían pecado. Jesús pudo sobrepasar todo prejuicio, Jesús pudo acercarse a aquel que era marginado, que era aislado, porque así como en esta ocasión, aquellos leprosos se pararon de lejos, clamaron delante de la presencia de Jesús. También podemos ver en otra oportunidad que un leproso también se acercó a Jesús, fue delante de él y Jesús lo tocó. Entonces Jesús está rompiendo muchos paradigmas, ¿verdad? Muchas cosas que habían en el pueblo y Jesús está mostrando su misericordia a aquellos que estaban necesitados. Y hoy también, aquellos que hoy se sienten quizás que no son dignos de estar delante de la presencia del Señor, que han sido rechazados, que no han sido valorados, Dios también tiene un plan para ellos. Dios también aún les ama. Dios quiere mostrar su poder y su misericordia en ellos. Dios quiere manifestar su poder y su gloria en cada uno de ellos. Entonces miramos aquí que ellos decidieron alzar la voz, pedir misericordia. No fue otra persona, sino ellos mismos. Y hay momentos en los cuales usted y yo necesitamos levantarnos a clamar. Tenemos que levantar nuestra voz. Muchas veces nos encontramos en circunstancias difíciles y esperamos que sean otros, ¿verdad? Los que oren, los que clamen, los que pidan. No, por encima del dolor, del sufrimiento, la adversidad, la circunstancia difícil, somos nosotros los que tenemos que levantarnos. Somos nosotros los que tenemos que alzar la voz. Somos nosotros los que tenemos que clamar. Somos nosotros los que tenemos que pedir misericordia. Tenemos que orar. Tenemos que mirar a nuestro Padre, a nuestro Salvador y a nuestro Señor y pedirle que tenga misericordia, pedirle que nos ayude, pedirle que nos defienda, que nos sane, que nos salve, que nos levante, pero es necesario levantar la voz, es necesario clamar. Muchos en esta circunstancia lo que harían sería callar, o muchos también lo que harían sería quejarse, ¿verdad? Por lo que estaban viviendo, o muchos sencillamente se dejarían morir, esperar su tiempo para morir en esa condición. Pero hay quienes se levantan, hay quienes ven más allá, hay quienes ven esperanza donde aún muchos no ven esperanza, hay quienes ven una solución y quienes pueden ver a un Dios obrar en lo imposible en medio de cualquier dificultad.
Amén. Y hoy creemos que los que estamos aquí, los que estamos escuchando esta palabra, somos de los que estamos creyéndole a Dios, que aún en medio de lo que otros puedan pensar, que no hay solución, nosotros aún podemos ver una respuesta, podemos ver la mano de Dios obrar en nuestra vida. Yo creo que aquellos hombres cuando pedían misericordia a Jesús, pedían la ayuda del Señor, ellos estaban viendo que Él haría algo por ellos. Porque Dios no es indiferente a lo que nosotros podamos enfrentar. Dios no es indiferente al sufrimiento, a la adversidad. Muchas veces vamos a tener que entrar en el proceso, en el desierto, en la dificultad. Muchas veces vamos a pasar por la enfermedad, por la crisis, ¿verdad?, en nuestra vida. Pero ¿sabe lo que podemos hacer en medio de aquellas circunstancias? Es clamar y seguir confiando en el Señor. Podemos seguir creyendo de que Dios sigue siendo fiel y de que Él nos puede ayudar. Muchas veces el ser humano lo que espera, ¿verdad?, es no tener que enfrentar dificultades, enfermedades, persecuciones en su vida, pero vamos a tener que enfrentarlas como seres humanos que somos y como tal vivimos en esta tierra y vamos a tener aflicciones, pero la diferencia está en clamar al Dios Todopoderoso. Jesús los pudo ver, aunque ellos estaban lejos, Jesús pudo escuchar su voz, Jesús pudo ver el clamor y pudo ver lo que ellos estaban pidiendo. Ellos estaban pidiendo misericordia y lo que Jesús tenía enfrente era más que evidente, la condición en la cual ellos se encontraban. Jesús pudo ver lo que ellos necesitaban. Jesús pudo ver que ellos necesitaban misericordia, necesitaban ser restaurados, necesitaban ser sanados. Y hoy vamos a estar clamando para que Dios tenga misericordia, para que Dios traiga respuesta, para que hoy Dios pueda ver la condición de cada uno. Y yo creo que Dios va a obrar, que Dios va a responder conforme a su voluntad. Jesús los ve, pero Jesús les da una orden y era que se mostraran a los sacerdotes, porque ellos eran los que podían decir si estaban sanos o no estaban sanos. En aquella condición ellos aún estaban enfermos, en la misma condición de enfermedad, de estar separados y aislados, pero por encima de eso, esos mismos hombres que se levantaron en fe siguieron confiando. Y muchas veces cuando nosotros clamamos y pedimos ayuda al Señor, debemos seguir creyendo aún cuando no hayamos recibido el milagro, aun cuando no hayamos recibido la respuesta inmediatamente, podemos creer que ya Dios está obrando en nuestra vida. En estos momentos, ¿verdad? Si hemos traído una petición delante de Dios, podemos creer que ya Dios está trabajando. Ya Jesús estaba trabajando a favor de aquellos hombres. Ya Jesús estaba moviendo a favor de aquellos hombres leprosos. Ya Jesús estaba viendo una sanidad en ellos. Y Dios muchas veces, ¿verdad?, nos manda a hacer cosas que aún nosotros no hemos visto, pero que ya Dios ha visto, que ya Dios sabe cuál es la respuesta, que ya Dios ha visto el milagro que ha hecho en nosotros, solamente que falta un momento en el cual nosotros seamos testigos de ellos. Entonces Jesús sabía de que ellos eran sanos, de que ellos eran libres de aquella enfermedad, pero aún era necesario de que ellos caminaran, de que ellos obedecieran, de que ellos siguieran al mandato, a la voz de Jesús. Y es necesario que nosotros no nos paremos, que no nos detengamos, sino que sigamos confiando, caminando y creyendo lo que Dios aún está haciendo en nuestra vida. Porque mientras estamos nosotros orando, clamándole a Dios, Dios está haciendo algo a nuestro favor. Dios está actuando en nuestra vida, cosas que muchas veces nosotros no vemos, ¿verdad? Pero que Dios sí conoce, Dios las está haciendo. Cuando ellos van de camino, dice la palabra que ellos fueron limpiados, recibieron el milagro, recibieron la sanidad. ¿Pero quiénes? ¿Todos los leprosos de aquella época? No. Los recibieron aquellos que decidieron pararse a pedir misericordia, aquellos que decidieron clamar. Y hay de aquellas personas que deciden, ¿verdad?, levantarse y clamar y pedir al Señor y ven una respuesta de Dios en su vida. Mientras hay otros que sencillamente su respuesta ante el problema, ante la adversidad es la queja, la murmuración, el desaliento y el no tener esperanza. Pero mientras nosotros tengamos a un Dios
Dios vivo en nuestra vida, al cual clamar, en el cual confiar, aún podemos recibir un milagro, aún podremos recibir una respuesta de parte del Señor. Entonces aquellos hombres recibieron su milagro, recibieron una respuesta y fueron testigos de la misericordia, del amor de Dios para con su vida, la misericordia que muchos le habían negado, el amor que no habían experimentado durante mucho tiempo, lo que ellos no habían visto, lo estaban viendo en estos momentos, porque no solamente era recibir un milagro, sino esto era una muestra del amor, del cuidado y la misericordia de Dios. Y cuando nosotros recibimos una respuesta de parte de Dios, no es solamente un milagro, un cambio en nuestra vida, es una muestra de la fidelidad de Dios, es una muestra del poder de Dios, de la misericordia de Dios y del amor que Dios tiene hacia nosotros. Amén. Y aún cuando muchas veces pecamos, somos infieles a Dios, desobedientes, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno. Y aun cuando eran 10 hombres leprosos, Jesús a ninguno cuestionó. Jesús a todos los sanó, a todos los limpió. Es decir, que todos estaban en la misma condición, en la misma circunstancia, pero todos, ¿verdad?, tendrían el mismo corazón, responderían al amor y a la misericordia que Jesús estaba mostrando hacia ellos. Responderemos nosotros a la respuesta, al amor, a la misericordia que recibimos de Dios, al perdón que Él nos ha dado, a la sanidad que hemos recibido. Dice la Escritura que solamente uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, volvió donde Jesús. Y es necesario hoy que nosotros volvamos a Jesús. Quizás hemos recibido una respuesta, un milagro de parte del Señor y nos hemos alejado, nos hemos ido, pero es necesario volver, es necesario ir a aquel que nos ha perdonado, aquel que nos ha salvado, aquel que nos ha dado un milagro, aquel del cual hemos recibido una respuesta. Aquel hombre pudo volver a Jesús, pudo ver lo más importante en su vida, y era que hubo alguien que tuvo misericordia y amor hacia él, y él debía ser agradecido. Qué bueno es cuando nosotros miramos por encima del milagro que hemos recibido, cuando miramos por encima de la respuesta a un Dios todopoderoso, a un Dios que es digno de darle gloria, a un Dios que es digno de exaltar y de servir. Y solamente uno pudo ver esto, ¿verdad? Pudo ver de que Jesús necesitaba recibir la gloria, recibir ese agradecimiento. Pudo ver que necesitaba glorificar a Dios y lo hizo a gran voz. Con esa misma voz con la cual Él clamó, con esa misma voz con la cual Él pidió un milagro, fue la misma voz con la cual Él tuvo que glorificar al Señor. Y es así como hoy nosotros también debemos ser agradecidos con Dios. Así como levantamos un día nuestra voz para pedir ayuda, cuando estábamos en el peor momento de nuestra vida, cuando habíamos sido rechazados, cuando estábamos desamparados y cuando Dios nos levantó de allí, hoy no nos debemos olvidar de lo que Él ha hecho por nosotros. Que muchas veces cuando el ser humano le va mal, allí nos acordamos del Señor, ¿verdad? Cuando está enfermo, cuando está en una crisis, cuando está en escasez y en la dificultad. Pero muchas veces cuando ya Dios lo ha ayudado y ha superado aquella prueba que pasa, se olvida del Señor, se olvida de lo que Dios ha hecho por él, de lo que Dios ha obrado en su vida. Y es necesario hoy que nosotros recordemos lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Aquel hombre no se olvidó de Jesús, no se olvidó de lo que Él había hecho en su vida, mas Él volvió, Él también glorificó a Dios a gran voz y también se postró rostro en tierra donde a los pies de Jesús. Lo que no había podido hacer antes, Él lo pudo hacer. Sabe que Él, por la condición en la cual se encontraba, no fue quizás donde estaba Jesús, sino que alzó la voz, pero por cuanto su condición cambió, Él decidió postrarse a los pies de Jesús. Él decidió ir a aquel que le había dado salvación, aquel que lo había limpiado, aquel que le había dado un milagro y aquel que lo había sanado. Y es importante
importante cuando nosotros reconocemos el poder y la autoridad que hay en Jesús, cuando nosotros podemos mirar a la grandeza de nuestro Dios, cuando podemos adorarle y cuando podemos ser agradecidos. Amén. Y es importante que nosotros seamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida, que aprendamos a dar gracias a Dios por la obra que Él hace en cada uno de nosotros. Y yo creo que día tras día Dios nos muestra su misericordia, Dios nos muestra su fidelidad, Dios nos muestra su cuidado, cómo Él nos provee, cómo nos sana, cómo nos salva de peligros, cómo Él nos guarda, cómo nos ayuda. Día a día nosotros podemos ser testigos vivos, ¿verdad?, de la obra que Dios hace en nosotros. Entonces, importante es ser personas agradecidas con Dios, el ser agradecidos con aquel que nos ayuda, con aquel que nos brinda su apoyo. Y es importante que el ser humano aprenda a ser agradecidos. Amén, a poder dar las gracias a aquel que nos extiende la mano, a poder dar las gracias a aquel que está allí en los momentos difíciles, porque en los momentos buenos muchos están y quieren disfrutar a nuestro lado, pero ¿qué de los momentos que no son tan buenos? Allí es donde nosotros podemos ver la fidelidad de Dios, pero también aquellas personas que están dispuestas a ayudar. Entonces, miramos aquí que daba gracias y lo que más resalta aquí es que era samaritano, no hacía parte del pueblo de Israel, era de los gentiles, ¿verdad? No era de los que eran bien recibidos en el pueblo, era samaritano, de aquellos despreciados. Sin embargo, Jesús está diciendo, yo le di sanidad a 10 fueron los limpiados, es decir, que 10 deberían estar allí adorando a Jesús. Y hoy en día podemos ver cuántos reciben milagros, cuánto Dios ha ayudado, a cuántos Dios ha restaurado. Y muchas veces solamente viene en el momento de la dificultad y después se olvidan. Pero hay de aquellos, ¿verdad?, que son como el samaritano, que somos de aquellos que somos agradecidos con Dios y le podemos decir a Dios, Señor, hoy estoy aquí porque tú me has dado vida, me has perdonado, me has salvado, y hoy le servimos y le adoramos a Él y le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Entonces, qué bueno ser agradecidos con Dios, no olvidarnos de lo que Él ha hecho por nosotros. Los 9, ¿dónde están? Los 9 se fueron, continuaron con su vida cotidiana, con sus quehaceres, volvieron a la normalidad, volvieron a sus hogares, volvieron, ¿verdad?, a lo que ellos querían hacer nuevamente, pero solamente uno fue agradecido con el Señor. Qué bueno que nosotros seamos de esos que somos agradecidos con Dios. Y la Escritura nos registra acerca de aquel samaritano que fue agradecido con el Señor. Y Jesús está diciendo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No hubo otro que volviese, que glorificara a Dios, porque de Dios había provenido aquel milagro. Era de Dios, ¿verdad?, que habían ellos recibido aquel milagro en su vida, por tanto, debían dar gloria a Dios. Y es importante en nuestra vida poder reconocer quién ha obrado en nosotros, quién nos ha cambiado, quién nos ha transformado, nos ha dado una nueva vida, nos ha cambiado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Y la manera en la cual nosotros podemos ser agradecidos también es con nuestra manera de vivir. Podemos glorificar a Dios con nuestra voz, pero también con nuestras acciones, ¿verdad?, honrando el nombre del Señor, con lo que somos, con lo que hacemos y el servicio que le brindamos al Señor. Entonces Jesús le está diciendo a aquel que estaba postrado, aquel que decidió volver a Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y es allí donde nosotros podemos ver la fe de aquel hombre samaritano, y por su fe fue salvo. Y es allí donde Dios nos quiere llevar, a que el ser humano pueda ser salvo, porque ese es el propósito de Dios, que el ser humano alcance salvación. ¿Y quién recibió salvación? Aquel hombre que fue agradecido. Aquel hombre que por fe se devolvió,
que dio gloria a Dios y le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces recibió algo mayor. Y cuando nosotros nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón, cuando de verdad le entregamos nuestra vida, vamos a encontrar algo mayor y es la salvación para nuestra vida. Sabe que cuando somos agradecidos con Dios, cuando nos volvemos a Él, cuando le entregamos nuestra vida, vamos a recibir lo más grande, algo que no tiene precio en nuestra vida, y es la salvación. Amén. Y eso es lo que Dios hoy quiere brindarnos a cada uno de nosotros, salvación a través de su Hijo Jesús. Y fue lo que aquel hombre recibió. Hay quienes solamente reciben un milagro, pero no la salvación, porque se van, vienen por un interés personal. Pero hay quienes reciben un milagro, pero que también se vuelven a Dios, ¿verdad? Aman a Dios, les sirven a Dios y Dios les da salvación y vida eterna. Yo creo en esta hora que los que estamos aquí nos hemos vuelto al Señor, hemos creído en Él y por la fe, porque no es por obra, hemos recibido salvación a través de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, una palabra que nos invita a confiar en Dios, a clamar a Él, a esperar en todo tiempo, pero también a ser agradecidos y mirar a aquel que nos ha dado todo, aquel que nos ha salvado y aquel que nos ha amado. Amén. Queremos en este día orar y dar gracias a Dios porque Él ha sido bueno, Dios ha sido fiel y ha tenido cuidado de nosotros, y cada día podemos esperar en la misericordia, el amor y la fidelidad de Dios. Así que vamos a clamar. Usted que ha traído una petición allí, en su oración le va a presentar a Dios esa petición y vamos a creer que Dios va a obrar un milagro y va a traer una respuesta. Pero le vamos a decir, Señor, que yo también pueda ser agradecido contigo. Dios amado, gracias te damos en esta hora por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Gracias, Señor, porque podemos esperar en ti en todo tiempo. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque no hay nadie como tú, Dios grande y Dios todopoderoso. Pedimos en esta hora, Señor, que bendigas cada hermano y amigo en esta mañana. Padre, hoy oramos por cada petición, Señor. Mira cada petición, Señor. Pedimos para que obres un milagro, Señor, una respuesta. En el nombre de Jesús, aquellos hombres levantaron la voz, Padre, y pidieron misericordia. Tú les respondiste. Dios, y hoy levantamos nuestra voz para cada petición que hemos traído delante de tu presencia, para que usted la pueda ver, escuchar, Señor. Padre, y te pedimos traer respuesta conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser personas agradecidas contigo. Ayúdanos a agradecer por lo que tú haces en nuestra vida. Señor, hoy te pedimos, Dios mío, obra milagros, sanidad, restauración, limpia, Señor. Restaura, sana, levanta, Padre, liberta en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios en esta hora. Desde nuestra iglesia cristiana, Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, les bendice su hermana evangelista Marisol Benítez. Bendiciones.